Bueno, sin más dilación, vamos a comenzar con la cuarta de nuestras mesas redondas sobre un tema bien candente, la prevención de zoonosis en un mundo globalizado. Y va a moderar esta mesa nuestra compañera María Álvarez de Sotomayor, que es vocal de la Junta Directiva de la plataforma, en representación, por favor. María Álvarez de Sotomayor es vocal de la Junta Directiva de la plataforma en representación de la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Farmacia. Les pido un aplauso para ella y ella pasará a presentar a los ponentes. Gracias. Bueno, vamos a poner el cronómetro porque vamos cortitos de tiempo. Y bueno, simplemente comentar, esta mesa se llama Prevención de zoonosis en un mundo globalizado. Y bueno, ya hasta ahora hemos hablado de ciudades, cambio climático, contaminantes, descarbonización del sistema sanitario, resistencia a antibióticos, gestión del agua. En esta mesa redonda vamos a intentar conocer diferentes elementos desde el punto de vista One Health que nos ayuden a prevenir zoonosis en un mundo globalizado. Para ello, contamos con Juan José Badiola Díez, que es director del Centro de Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles Emergentes en la Universidad de Zaragoza. Contamos con Fernando Simón Soria, director de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, con Isabel Jado García, subdirectora general de Servicios Aplicados, Formación e Investigación del Instituto de Salud Carlos III, y con Luis Suárez Arangüena, que es coordinador de conservación en WWFN. Nuestra idea es tener una conversación sobre los principales retos y los aprendizajes que hemos tenido tras las pandemias recientes. Vamos a intentar abordar vigilancia de enfermedades zoonóticas, cooperación internacional, el papel de la biodiversidad y todo bajo un enfoque integral One Health. Bueno, pues vamos a comenzar ya con las preguntas. Si en algún momento vemos que nos vamos de tiempo, pues intentaré haceros alguna seña. No os molestéis conmigo, ¿vale? Bueno, en primer lugar, Juan José, pues creo que nadie mejor que tú para poder situarnos en la magnitud del problema. ¿Cómo de importantes son las zoonosis? ¿Cuáles son las principales amenazas de las que próximamente deberíamos preocuparnos? Vale, muchas gracias, María, por la amabilidad de estar aquí coordinándose este pequeño grupo. Ya lo habíamos preparado previamente, que conste que ya por voz suya, que nos había invitado para no improvisar, ¿verdad? Y sobre todo el tiempo, claro, que es lo más importante. Bueno, yo lo que puedo decir es que toda mi vida me he dedicado a trabajar en zoonosis. Y por lo tanto, pues algo he aprendido, pero claro, un poquito en un mar de zoonosis que hay, como sabéis, hasta cerca de 300 zoonosis descritas en todo el mundo, ¿no? Es verdad que la mayor parte de ellas no están aquí, afortunadamente, ni siquiera han estado, no sabemos si estarán, aunque en el mundo que vivimos, el mundo globalizado, todo es posible, pero la verdad es que bueno, pues han sido un motivo de preocupación, pues son enfermedades compartidas entre los animales y las personas. Normalmente siempre se les acusa a los animales que infectan a las personas, pero también hay al revés. Hay casos en que son las personas las que transmiten la enfermedad a los animales, hay de todo, ¿eh? Pero en cualquier caso da igual. Lo cierto es que son problemas que tenemos sobre la mesa y que ahora yo creo que siempre han tenido importancia, porque realmente por fijarnos sobre todo en algunas enfermedades claves, la rabia, por ejemplo, ¿no? Pues hombre, pues está claro que ha sido un problema, sigue siendo un problema mundial, pero ha sido históricamente un problema tremendo desde el punto de vista, pongo ese ejemplo concreto, ¿no? Pero sobre todo ya a partir de hace unas décadas, las que han tenido mucha importancia son las zoonosis alimentarias, es decir, las que son transmitidas a través de los alimentos, del agua y de los alimentos. Pues hay tantas, ¿verdad? Pues salmonelosis, en fin, hay algunas incluso que todavía, si consultáis el informe, que yo os recomiendo si lo queréis informaros de cómo está la situación, en Europa, el EFSA, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, y el
el Centro de Investigación de Enfermedades de Estocolmo hacen un informe común que está basado en los informes que emiten, que envían los estados de la Unión, los 27 estados, más 10 estados más que no son de la Unión. Es decir, que es un mapa muy representativo, claro, a nivel europeo. Una cosa es Europa, que al fin y al cabo es un sitio privilegiado, y otro caso es el resto del mundo, me refiero sobre todo al continente africano, asiático, donde hay una situación muy distinta, ¿no? Pero en cualquier caso, pues ahí hay datos muy interesantes de cómo la importancia de cada una de las zoonosis. Pues, por ejemplo, Campylobacter sigue siendo, fue siempre el salmonelosis de los problemas, que había hasta 350.000 casos anuales de salmonelosis en Europa. Estamos hablando del continente europeo, ¿no? Con el cuidado y las normas que tiene. Pero sí que es cierto que en este momento parece que el que tiene más relevancia es Campylobacter, puesto que gracias a que el salmonelosis, la Unión Europea, la normativa europea y todas las normativas nuestras de tipo veterinario se han concentrado en resolver el problema de raíz, que es en las granjas, sobre todo en las granjas de aves, que eran las que transmitían fundamentalmente salmonela a través de los huevos, etcétera, etcétera. Y hoy, bueno, pues poco a poco se ha ido avanzando mucho. Sí que es cierto que yo creo que la Unión Europea es un ejemplo en este ámbito alimentario, puesto que yo me atrevo a decir, yo soy miembro de EFSA también, es decir, que conozco un poquitín esa situación, es el continente, el ámbito territorial del mundo con mayor control en lo que se refiere a la seguridad alimentaria particularmente, ¿no? Pero bueno, en la práctica, y después hablaremos de la economía, es lo que ha tenido más relevancia. Bueno, está claro que las zoonosis están adquiriendo y van a adquirir una relevancia cada día mayor. Bueno, pues, por ejemplo, estamos hablando ahora, no sé si lo puedo decir Fernando, ¿verdad?, con el caso de hoy, ¿no?, que estáis vosotros en ello, ¿no? Se puede decir. Que lo he leído en la prensa esta mañana, el Crimea-Congo. ¿Quién iba a pensar que el Crimea-Congo iba a ser un problema aquí en España, ¿no? Yo sí lo conocía porque hay un amigo mío alemán que se dedicaba a esto hace tiempo, pero era un caso, es decir, las garrapatas, los vectores, tanto mosquitos, garrapatas, etcétera, transmisores de enfermedades diversas, pero en particular una de ellas zoonóticas. Así que realmente, importancia, yo creo que siempre han estado, María, no descubrimos nada nuevo, ¿verdad? Bueno, ya lo sabemos, pero Europa se ha tomado muy en serio estas cuestiones, sobre todo las de tipo alimentario, que son las que más le preocupan. Después diremos en relación con la economía, ¿verdad?, al final. Pero sí que es cierto que van a tener más importancia porque probablemente la mayor parte de las grandes epidemias o incluso pandemias van a ser probablemente de origen zoonótico, si no me contradecís, ¿no? Y me podéis contradecir todo lo que queráis. Es decir, que realmente es muy posible. Por ejemplo, me decís, ¿cuál? Yo estoy convencido que la próxima pandemia va a ser de nuevo provocada por un virus influenza, el virus de la gripe. ¿Por qué? Pues porque, si recordáis, a poco que tengáis alguna información, el siglo pasado todas las pandemias fueron debidas a los virus gripe, desde la famosa gripe, mal llamada gripe española, a todas las gripes que se sucedieron. Y ahora hemos tenido la excepción de los coronavirus, ¿verdad?, en este periodo, pero no hay que olvidar que la primera pandemia de este siglo fue también un virus influenza. ¿Os acordáis? La mal llamada gripe A, que era una gripe porcina, claramente porcina. Yo he visto muchos casos de gripe porcina y después dije, pues en las personas se va a comportar como los animales. Y efectivamente así fue. Elevada morbilidad, baja mortalidad en los cerdos, pero después eso. Y ahí fue un caso curioso también que logró convencer, el lobby porcino internacional logró convencer a la OMS que le quitara el nombre de porcino, porque toda la gente iba a tener miedo de comerse una chuleta de cerdo, ¿no? O jamón o lo que sea, ¿no? Y lo logró. Entonces le pusieron gripe A, que no es nada. Pues es gripe A, no es nada. Bueno, pues entonces acabo diciendo... Nos ha dado varios titulares, Juan José. ¿Cuál es la próxima La pandemia? próxima para mí va a ser de nuevo de gripe. Pues muy Virus bien, gripe. Luego seguimos... Gripe, ahora, y lo digo y acabo, que es, ¿ahora cuál? Porque virus gripe hay muchos, pero el candidato principal es el virus, el H5N1, que está en este momento, que ha provocado la mayor epidemia animal que se registra hace unos cuantos años. Pero sí que es cierto que se ha saltado a la vaca, que es un hecho excepcional totalmente. Hasta ahora nunca se había visto este tipo de infecciones. Además, a un órgano nuevo, que es la mama, y transmisión a través de la leche, lógicamente,
mamíferos, etcétera, pero hasta ahora el virus no ha logrado adaptarse a la transmisión efectiva humano-humano. Y eso es una cuestión que habrá que debatir y estudiar. Pues muy bien, muchas gracias. Vamos a hablar ahora con Luis de otro aspecto que también nos interesa desde el enfoque One Health. Sabemos claramente, como nos ha explicado Juan José, la interrelación entre salud humana y animal y que hay que abordarlo conjuntamente para prevenir la zoonosis, pero vamos un poco más allá. ¿Cómo afecta la pérdida de la biodiversidad, el cambio climático, el movimiento de especies animales en esta aparición y transmisión de la zoonosis? Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí y, sobre todo, aportar nuestro conocimiento a gente que trabajáis desde ámbitos que a veces no nos podemos encontrar o no trabajamos tanto juntos como quizás deberíamos, ¿no? Yo creo que la COVID-19 nos hizo hacer una reflexión muy profunda y nos hizo reforzar lo que ya sabíamos y nos hizo comunicar lo que ya sabíamos, y yo creo que la gente también un poco abrió su mente a una realidad, ¿no? Y es que, aunque estemos a miles de kilómetros de esa biodiversidad que consideramos, ¿no?, como intocada, pues, salvaje y demás, nos puede afectar lo que ocurre a esos miles de kilómetros, ¿no? Hablabais de virus, los virus están ahí, han estado siempre ahí y tenemos muchos, desgraciadamente, todavía por descubrir, ¿no? Lo que pasa es que en la naturaleza los virus, igual que otros patógenos, suelen estar en equilibrio, ¿no? Hay una cosa en la biodiversidad que es el efecto de dilución, es decir, que existen esos patógenos, se transmiten, pero normalmente no tienen impactos muy negativos, no se transmiten a otras especies, a terceras especies, porque hay un equilibrio que se ha construido a base de una evolución de millones de años, donde, bueno, es un equilibrio no estable, porque siempre nos empeñamos, ¿no?, las personas, en pensar que el equilibrio de la naturaleza es como una línea recta, y no, tenemos picos de subida y de bajada, pero donde esas especies están, entre comillas, controladas y por lo tanto, esa maquinaria más o menos funciona. Sin embargo, estamos alterando completamente esa maquinaria. Estamos viviendo un momento de... Todo el mundo es consciente de la crisis del cambio climático, quizás no todo el mundo es consciente de la crisis de pérdida de biodiversidad. Estamos hablando que los científicos hablan de la sexta extinción masiva de especies, es decir, la primera que se produce desde la época de los dinosaurios, y además la primera, desgraciadamente, causada íntegramente por factores humanos, ¿no?, por la actividad humana. Esa pérdida de diversidad tiene un impacto muy grande y tiene varios elementos que tiene un impacto muy directo en la expansión de la zoonosis. Por un lado, la propia pérdida de especies. Cuando estamos perdiendo especies, estamos perdiendo esos mecanismos de equilibrio. Si perdemos una serie de depredadores, por ejemplo, podemos encontrarnos con que ciertos animales, que pueden ser vectores de esas enfermedades, por ejemplo, roedores, pueden incrementar mucho sus poblaciones y entrar más en contacto con personas. Estamos hablando también de destrucción de hábitats naturales, donde hay esos equilibrios. Cuando un hábitat se reduce mucho, si a nosotros nos meten, a todos los que estamos aquí, en una habitación más pequeña, interaccionamos mucho más y además de una forma completamente diferente. Por lo tanto, las transmisiones suelen ser mucho más rápidas. Pero también las personas, es decir, cada vez hay más personas llegando a lugares más recónditos de las selvas amazónicas, de las selvas del sudeste asiático, entrando en contacto con especies animales y con enfermedades con las que nunca habían encontrado en contacto. El ébola puede ser un ejemplo, o algunos de los virus transmitidos por los murciélagos, que los pobres son una gente que se va toda la mala fama, pero que también tiene su papel en la naturaleza, ¿no? Y luego hablabas del movimiento, ¿no? Estamos pensando siempre en un mundo globalizado, en el movimiento de personas, que también los aspectos sociales y económicos creo que tienen mucha influencia, pero también el tráfico de especies. El tráfico de especies es un tráfico terrible, que pasa fuera a veces del radar, mueve hasta 20.000 millones de euros anuales, eso es una estimación, porque es una estimación de algo ilegal, y es el tercer tráfico, detrás del de armas y el de drogas, más extendido en el mundo. Es decir, son las mismas redes de narcotraficantes o de traficantes de armas las que se están yendo al tráfico de especies. ¿Por qué? Pues por una sencilla razón, que a veces sale más barato, si me permitís la expresión, traficar con animales que traficar, por ejemplo, con droga. En muchos países, si te pillan traficando con droga, vas a la cárcel por toda la vida, te pueden cortar hasta una mano. Si te pillan traficando con animales, parece que es una cosa de menor importancia. Sin embargo, mueve muchísimo dinero. Y ese tráfico hace que las especies se muevan de una forma brutal. Con la COVID otra vez se le echaba la culpa, digamos, una de las teorías más fuertes, aunque por lo que sé no se ha consolidado, era que ha habido ese salto se dio en un posible mercado donde se mezclaron unos murciélagos con el pangolín. El pobre pangolín, de las 6 especies que hay en el mundo, las asiáticas están prácticamente extinguidas. Lo que se comercia en Asia son especies africanas, es decir, se está capturando un pangolín en África, se le mete en una jaula, se le transporta a miles de kilómetros
kilómetros por tierra con el estrés que eso supone para el animal, bajada de defensas, probabilidad de que esos patógenos se activen, se le manda por barco a Asia y aparece en un mercado mezclado con pollos, con gallinas, con cerdos, con serpientes, de todo un poco, en unas condiciones de higiene que cualquiera que hayáis bajado sabéis que no tiene nada que ver con la realidad actual. Pues ese tráfico de especies es un elemento más que lo que está haciendo es facilitar que esas nuevas zoonosis aparezcan y que además se transformen y den esos saltos, ¿no?, esos spillovers que hacen que aparezcan nuevas variantes que son las que, ante las que nos tenemos que preparar y que tanto nos cuesta, ¿no?, aunque efectivamente hayamos avanzado mucho. Y por último tenemos el tema del cambio climático, que yo siempre digo que es como un amplificador, es decir, el cambio climático tiene un impacto directo, pero también amplifica todos los efectos negativos, ¿no?, tanto en la pérdida de biodiversidad como también en la propia salud y en los impactos. Y sobre todo nos está, desgraciadamente, facilitando que vectores, pues esos mosquitos que están apareciendo, ¿no?, que están avanzando cada vez más hacia latitudes más septentrionales, permitan la expansión de las enfermedades y, por lo tanto, tengan muchísima más variabilidad. Todo eso pues es un cóctel que realmente hace que tengamos que tener en cuenta que la pérdida de biodiversidad lo que va a hacer es, creo yo, acelerar esos procesos, esa posibilidad de que los virus se muevan más, virus y otros patógenos, porque, como bien decía el profesor Badiola, vienen de la propia naturaleza, se están en la naturaleza, vienen de animales con los que muchas veces no estábamos en contacto, pero que, insisto, en un mundo globalizado, donde perdemos ese equilibrio de la naturaleza y donde además hay un movimiento cada vez mayor, yo muchas veces digo que lo que está ocurriendo a 10.000 o 20.000 o 30.000 kilómetros puede afectarle a una persona que vive en el centro de Madrid en cuestión de horas y es una cosa muy a tener en cuenta. Muchas gracias, Luis. Como habéis visto, ya hemos visto la parte de cómo nos afecta el medio ambiente y vamos a pasar a una perspectiva ya más relacionada con la salud humana, porque tenemos otra dificultad con zoonosis, sobre todo con zoonosis emergentes. Isabel, nos gustaría que nos hablaras de qué dificultades se encuentran en el diagnóstico de estas zoonosis emergentes. Sí, claro. En primer lugar, daros las gracias por la invitación a participar en esta mesa redonda con gente tan importante como podéis ver. Y bueno, centrándonos en la pregunta, supone un desafío muy importante para los sistemas sanitarios, ¿no? En primer lugar, yo marcaría varios niveles. El primer lugar, el asistencial. El clínico. Son enfermedades que pueden ser nuevas o pueden ser emergentes y, en cualquier caso, pues hay baja sospecha clínica, porque hasta que no hay un número importante de casos, pues pueden pasar desapercibidos. A veces también nos encontramos con enfermedades que tienen una inespecificidad clínica muy importante. Por ejemplo, fiebre y malestar, pues, ¿qué puede ser? Pueden ser muchísimas cosas. Por lo tanto, necesitamos clínicos que estén preparados y, digamos, alerta ante cualquier situación nueva que se pueda presentar. En segundo lugar, tenemos la parte de los laboratorios, ¿vale? Cuando aparece una nueva enfermedad, una nueva zoonosis, yo en mis años de experiencia en el Laboratorio de Patógenos Especiales del Centro Nacional de Microbiología, en menos de 20 años he asistido a varias especies, a varias enfermedades nuevas riquesiosis que hemos descrito en nuestro grupo con la descripción del agente causal en concreto, y nuevas manifestaciones clínicas también, ¿no? Y necesitamos herramientas nuevas, herramientas rápidas, detección molecular, pero también a veces, cuando ha pasado la primera oleada, pues necesitamos un poco los métodos serológicos, que también son muy importantes en la detección de estos nuevos agentes, ¿no? Entonces, vale, tenemos la parte asistencial, tenemos la parte de laboratorio y los sistemas de vigilancia. Ahí Fernando tiene mucho más que decir, que obviamente es un experto. Pero, evidentemente, si detectamos poco al inicio, pues vamos a reportar menos y, por tanto, el sistema está infradiagnosticado, por lo cual también hace falta una vigilancia potente y unos, digamos, expertos también epidemiólogos que estén ahí mano a mano con los microbiólogos
describiendo estas nuevas enfermedades. Además, el panorama se complica porque, claro, muchas de estas zoonosis ocurren en un ambiente ecológico, en un medio ambiente que no es conocido totalmente, ¿no? La dinámica de vectores cambia con el cambio climático, la competencia vectorial. Ahora tenemos casos autóctonos de dengue en España, en Cataluña, todos los años. ¿Por qué? Porque han cambiado los patrones de la distribución de vectores y eso también es muy importante. No sabemos, para algunas enfermedades incluso antiguas, como la tularemia, no sabemos cuáles son el reservorio natural en la naturaleza, con lo cual queda mucho por hacer, queda mucho por trabajar en investigación, por implementar mejor los laboratorios, los profesionales. En fin, es un desafío continuo al cual pues, tenemos que estar preparados desde muchos puntos de vista, ¿no? Y yo diría que este enfoque de este congreso pues, es súper adecuado para afrontarnos a estas nuevas y reemergentes enfermedades. Muchas gracias, Isabel. Pues ya sabéis, investigadores que estáis por aquí, retos que existen, que estoy seguro que todos vosotros conocéis y más de uno estará ya trabajando en ello. Para Fernando, ya pasamos a la parte de la vigilancia, ¿no? ¿Cómo contribuye el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias a la prevención de esta zoonosis y cómo tiene en cuenta el enfoque One Health en este trabajo? Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Es un placer compartir la mesa con estos ponentes de tan alto nivel. El CAES tiene asignadas dos funciones fundamentales. Uno es la planificación de la preparación y la respuesta, incluye la respuesta, y la vigilancia epidemiológica. La vigilancia epidemiológica entendida en el aspecto de su forma más amplia, enfermedades transmisibles, no transmisibles, determinantes de salud, etc. Estas son las dos misiones fundamentales. Tenemos algunas más, pero esto es lo más importante. En este proceso, lo que nosotros trabajamos desde el Ministerio de Sanidad, a través del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, es la generación de esos planes que coordinan actividades múltiples. Estamos hablando de zoonosis y para hablar de zoonosis que afectan a los seres humanos hay un veterinario, una microbióloga, un experto en ecología, medio ambiente y un médico. Igual que estoy yo, podría estar una enfermera o cualquier otro profesional sanitario. No podemos actuar de manera independiente. Todos los planes que desarrolla el Ministerio de Sanidad o que coordina su desarrollo el Ministerio de Sanidad incluyen profesionales de al menos 5 o 6 ministerios diferentes, fundamentalmente el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Ministerio de Ciencia e Innovación, Carlos III, Ministerio de Consumo, Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, en muchas ocasiones de Seguridad Nacional, en otras ocasiones Industria, el Ministerio, la Agencia de Seguridad Alimentaria y algunos otros actores fundamentales. Y sobre todo a las comunidades autónomas, que son las que sufren y conocen la realidad de sus diferentes problemas sanitarios. Eso es como nosotros trabajamos. Pero sí que es cierto que este proceso de trabajo, que llevamos muchos años, varias décadas trabajando con este tipo de metodología, se ha ido facilitando a lo largo del siglo. A medida que pasaban los años se ha ido facilitando, hay una percepción mucho mayor de la multisectorialidad en todos los sectores, lo que favorece mucho esa coordinación, y en el Ministerio tenemos planes que prácticamente todos estos ministerios que he mencionado podrían asumir como propios de ellos. Tenemos los planes de control de enfermedades transmitidas por vectores, los planes de pandémicos de enfermedades respiratorias, que incluyen los de SARS-CoV-2, que incluyen los de SARS, que incluyen los de gripe, etc. Y todos ellos están cofirmados por todos estos ministerios. Sin esa metodología, la aplicación de estos planes, el impacto de estos planes sería mínima. Y el Ministerio lo tiene muy claro. Y en este sentido yo creo que tenemos que entender el mundo en el que nos movemos. Y ahí te voy a contradecir. La primera pandemia del siglo XX no fue la de gripe H1N1, fue la de SARS-CoV-1. El SARS. Pero fue pequeñita. Fue muy pequeñita, pero fue pandemia. Sí. No es uno, son múltiples patógenos los que tenemos que vigilar. La gripe, el más probable, pero son muchos más patógenos los que tenemos que vigilar y contra los que tenemos que actuar. Las enfermedades alimentarias son probablemente las más frecuentes, las zoonosis alimentarias. Pero sí que es cierto que, como decía Juan,
los mecanismos de control que tenemos son mucho más potentes que para el control de las zoonosis respiratorias, que afectan de transmisión respiratoria, o de la transmisión vectorial, por ejemplo. Son mucho más potentes. Y su impacto, por lo tanto, es probable, esto habrá que ver qué es lo que pasa en el futuro, es probable que sea menor. Las transmisiones respiratorias tendrán impactos más agudos y muy importantes, pero probablemente se podrán controlar a medio o largo plazo. Las de transmisión vectorial tendrán impacto más progresivo, que puede ser también explosivo, pero sería menos frecuente, más progresivo a más largo plazo y más difíciles de eliminar o de controlar. Y todo esto es lo que tenemos que trabajar. Y todo esto nos lo hemos ganado nosotros. Decía Juan también que los animales infectan a las personas. Es que, como decía Luis, las personas nos hemos metido en donde estaban los animales tranquilos sin molestar a nadie. Y esto no ha surgido porque sí. La población de la Tierra ha pasado de estar a principios del siglo XIX, 1800, alrededor de 1.000 millones de personas, a principios del siglo XX, 1900, alrededor de 1.500 millones de personas, y a principios del siglo XXI, en el año 2000, aproximadamente 6.500 millones de personas. Ahora somos más de 8.500 millones de personas. Y el crecimiento se ha visto, o sea, ese factor de multiplicación de la población se ha visto incrementado, sobre todo a partir de 1950. Hemos crecido mucho en población y muy rápido. Y a todos hay que darles de comer, de vestir, de beber, a todos hay que darles sus juguetitos. Y eso nos ha generado, hemos sido muy muy eficaces haciendo eso. Salvo situaciones puntuales, todo el mundo come, aunque solo sea una vez al día. Salvo situaciones muy particulares, todo el mundo viste. Más gente tiene móvil de los que comen. Sí. Pero todo eso hemos sido capaces de hacerlo. Ahora hemos sido súper ineficientes haciéndolo. Y esa ineficiencia, porque hemos tenido que adaptarnos muy rápido, ha generado progresivamente el cambio climático. Y el cambio climático lo que hace es un círculo vicioso. Si cambia el clima y los animales ya no pueden estar en su ecosistema habitual porque no pueden sobrevivir, se van moviendo y ahora tenemos ecosistemas en los que tanto humanos como animales convivimos. Humanos y animales que no estamos acostumbrados a los patógenos de unos y de los otros. Y eso se va viendo más en otros países. Pero aquí en Madrid, todos los inviernos, se pueden ver jabalíes paseándose por los barrios periféricos de Madrid. Y no solo en Madrid, en muchas capitales de muchos países. Y esto pasa. Y es la forma en la que vamos a tener que ir. Nosotros ocupamos mucho espacio y los animales necesitan sobrevivir. Y eso nos sobreexpone. Y eso es lo que dificulta los planes de preparación y respuesta. Eso es lo que hace que nuestros planes de preparación y respuesta tengan que tener muchos factores, pero, desgraciadamente, tendrán un impacto bueno, reducirán los riesgos, pero no el que queremos si no cambiamos el modelo actual de producción y consumo que tenemos en el mundo. Tenemos que conseguir que el impacto de este cambio global, no solo el climático, se reduzca de alguna manera. Y no lo vamos a conseguir poniendo parches, lo vamos a conseguir solo si a nivel global entendemos que hay que vivir de otra manera. Y eso reducirá riesgos sanitarios. Muchas gracias, Fernando. Vamos a pasar otra vez a Isabel con perspectivas relacionadas. Bueno, ya hemos conocido, hemos reflexionado el origen de la zoonosis, la globalización, nuestras interrelaciones, cómo nos lo hemos buscado, ¿no? Como podríamos decir, las medidas de diagnóstico, de detección, pero vamos a pasar a otro aspecto que también tienen consecuencias positivas, negativas en tratamiento y prevención. Me refiero al tratamiento con los antibióticos y a la prevención con las vacunas. ¿Cómo puede impactar una nueva enfermedad, por ejemplo, en el uso no siempre adecuado de antibióticos y qué papel podrían desempeñar las vacunas en prevenir estas resistencias que al final también están relacionadas con la aparición de estas nuevas enfermedades o que puedan traer estas nuevas enfermedades en su abordaje terapéutico, consecuencias en las resistencias?
Bueno, hay que decir que en los últimos años sí que hemos asistido a una disminución en el consumo de antibióticos a nivel veterinario. Esto el doctor Badiola lo puede documentar claramente, y eso ha reducido un poco esa preocupación en la transmisión de las resistencias, por lo menos desde el punto de vista del origen animal. Pero también es cierto que estamos asistiendo a un montón de... Antes se hablaba de las resistencias bacterianas, pero hoy en día vemos resistencias en hongos, en Candida auris, en las UCIs, vemos malarias resistentes. Es decir, la resistencia abarca a toda la microbiología. Es un problema de salud pública de primer nivel. ¿Qué pasa? Que cuando aparece una enfermedad nueva, pues lo lógico, lo más típico es recurrir a los antibióticos como una manera de tratamiento empírico, ¿no? Eso lo hemos visto en la pandemia, en los inicios de la pandemia. Eso por un lado. Y además porque el tratamiento con los antibióticos hace que se puedan prevenir infecciones bacterianas que llegan a continuación de un proceso infeccioso importante, ¿no? Entonces, es difícil el control de los antibióticos, pero en el uso, en el mal uso, es complicado, pero nos tenemos que concienciar porque se estima que en 2050 va a ser uno de los problemas más importantes que vamos a tener en salud pública. De hecho, va a ser difícil aplicar la medicina tal y como la conocemos. Me estoy refiriendo pues, a neonatos, a operaciones o tratamientos neoplásicos en los que se necesitan antibióticos, y si tenemos pocas opciones terapéuticas, pues va a ser un problema de primera magnitud. Entonces hay que concienciar mucho a la población, hacer campañas de educación y hacer un buen uso de las terapias que tenemos, si queremos un poco mantenerlas. En ese sentido, pues bueno, hay antibióticos que solo se usan en el ámbito hospitalario, ¿no? Siempre hay alguno que tenemos ahí como en la recámara, e incluso en algunas enfermedades se está volviendo a los iniciales, ¿no? A la penicilina y a cosas, o al cloranfenicol, o a cosas que estaban un poco más en desuso porque precisamente pues eso, se han acumulado, digamos, menos resistencias. Y conforme a la segunda parte de lo que comentabas, pues es cierto, ¿no? Si tenemos vacunas frente a agentes resistentes, pues lógicamente va a disminuir la transmisión y la circulación de ese agente. Eso lo hemos vivido, por ejemplo, con la vacuna de neumococo, que ha sido y está siendo un gran éxito, porque no solo protege a la población infantil y mayor, que son los grupos de riesgo, sino que previene por efecto rebaño al resto de la población en cuanto a las resistencias a penicilina, por ejemplo, que era un problema que hace unos años parecía de primera magnitud, y con las vacunas pues hemos visto que eso se ha podido un poco controlar. Por tanto, pues vuelvo un poco a repetirme, ¿no? Se necesita investigación, se necesitan vacunas para todo ese tipo de enfermedades, pero también hay que trabajar en disminuir un poco las inequidades que existen en este planeta, porque de nada sirve tener la población europea muy protegidita y muy vacunada y tal. Lo estamos viendo con los casos de sarampión que vienen de zonas del este de Europa y vienen a España y producen brotes porque tienen políticas de vacunación mucho más laxas o incluso gobiernos medio antivacunas. Y claro, vienen a España y vienen a países, digamos, de, entre comillas, el primer mundo, y van a causar problemas de salud pública. O sea que también hay que investigar, hay que reforzar nuestros sistemas, pero también hay que trabajar un poco en disminuir esas desigualdades que vemos en el planeta. Yo creo que eso sí también es muy importante. Muchas gracias, Isabel.
Isabel nos ha dado pie a una segunda parte de la ronda de preguntas, donde pasamos a un campo más social, que creo que es muy importante también en la prevención de la zoonosis. Quería preguntarle a Luis, comenzando con un tema que ya mencionó al principio Juan José, que era el impacto económico. No podemos perder de vista que algunas medidas que tengamos que poner en marcha van a tener un impacto económico. Y con tu experiencia, no ya en nuestro entorno, Europa y otros países ricos, ¿no?, sino en otros países, ¿cómo se le puede proponer a comunidades de países con una economía en transición medidas que puedan impactar en ellos? ¿Cuál es tu experiencia? Bueno, es complicado, porque yo creo que ha dicho antes Fernando con toda la razón. Nosotros hemos creado un modelo que es el principal responsable de parte de los males, donde unos vivimos muy bien a costa de que otros vivan muy mal, ¿no? Y además ahora les estamos exigiendo, no, vosotros tenéis que conservar vuestras selvas, que nosotros ya nos hemos cargado las nuestras, pero nosotros tenemos coche, tenemos casa, tenemos smartphone y tenemos de todo, ¿no? Entonces, es complicado porque no puedes abordar solo una parte, tienes que hacer, de la misma manera que tenemos un enfoque de One Health, tenemos que hacer enfoques globales a la hora de hablar del desarrollo, es decir, no solo son aspectos sociales, no solo son aspectos económicos o de salud, sino hay que tenerlo todo en cuenta. Para nosotros una de las cosas fundamentales es intentar explicar que la conservación de la naturaleza debe de ser una herramienta más en ese desarrollo, por varios motivos. Una naturaleza sana, aparte de los beneficios que estaba comentando antes que puede tener para las propias personas que viven en el entorno, es que también es una fuente de recursos. Es decir, si estamos sobreexplotando determinados recursos, al final esos países no van a tener ese recurso y no vamos a poder además inventarlo y irlo a buscar a otro sitio, ¿no? Y para eso también les tenemos que ayudar asumiendo nuestras responsabilidades. Creo que tenemos un ejemplo muy bueno en Europa. Hace 1 año y medio en la Unión Europea aprobó una ley pionera a nivel mundial, que es la ley de deforestación importada, es decir, una ley que exigía que cualquier producto importado en la Unión Europea de una serie de productos, estoy hablando de la soja, estoy hablando del cacao, estoy hablando del vacuno, tuviera una trazabilidad y que garantizara que no producía deforestación en terceros países, porque lo que no puede ser es que nosotros consumamos unos productos a costa de destruir otros elementos. Y después entender que la naturaleza es una oportunidad también para garantizar menos impactos. El cambio climático está arrasando con los más débiles, sobre todo, ¿no? El año pasado, hace 2 años, hicimos un informe con Media Luna y Cruz Roja Internacional hablando de los impactos del cambio climático, y las personas que vivían en terceros países y en países menos desarrollados eran los que sufren más ese impacto. Y estamos hablando de que en el decenio anterior pues el cambio climático había causado la muerte de más de 500.000 de personas y obligado al desplazamiento de 30 millones de personas, porque no tienen ese margen de respuesta, no tienen esos recursos. Por lo tanto, hay que invertir en reducir otra vez, asumir nuestras responsabilidades lo primero y reducir nuestros impactos, y luego ayudarles, ¿no? La naturaleza puede ser también fuente de soluciones. O sea, hemos aprendido, desgraciadamente aquí aprendemos siempre a palos, ¿no? La Dana reciente, otra tragedia, nos ha enseñado que si tenemos unos ríos bien protegidos por una naturaleza sana y una naturaleza en condiciones, si les dejamos una salida natural, es mucho más difícil que causen un daño. Si los obligamos a ir por donde no pueden y donde no quieren y donde más no les dejamos salida, lo que vamos a tener es un impacto enorme, ¿no? Eso lo sabemos también, los beneficios que nos da una serie de ecosistemas que nos permiten reducir los impactos del cambio climático, y que incluso desde un punto de vista, si queréis, egoísta, desde el desarrollo económico, son un ahorro que las compañías aseguradoras lo tienen muy claro. Entonces, la naturaleza es una oportunidad para digamos, garantizar recursos que ellos puedan tener, y también es una oportunidad para invertir en beneficios, ¿no? Y volvemos otra vez a esa visión que tiene que ser global y yo creo que multidisciplinar. Es decir, los programas de desarrollo sostenible, los programas de apoyo a terceros países no pueden ir solo en una línea, sino que tienen que ser líneas cada vez más, lo son de hecho, más integrales, donde múltiples enfoques vayan a ayudar a ciertas comunidades, ¿no? Pero insisto, antes de pensar en cómo les podemos ayudar, creo que lo importante es, tenemos que asumir nuestras responsabilidades, ¿no? Y tenemos que empezar a modificar nuestro sistema. Nosotros cada 2 años hacemos un informe, se llama el Índice Planeta Vivo, donde medimos el descenso de las poblaciones de especies en todo el mundo, que en los últimos 50 años estamos ya a una tasa de menos 70%, y una de las propuestas y soluciones que estamos dando es, tenemos que cambiar nuestros modelos, el modelo de producción de alimentos, tenemos que cambiar el modelo energético, por supuesto, eso ya lo tiene todo
todo el mundo ha asumido, pero también el modelo financiero, y ese es otro elemento donde les podemos ayudar. No podemos seguir invirtiendo dinero en petróleo, en industrias contaminantes, en cosas que van en contra de la conservación de la naturaleza y del patrimonio. Si redujéramos la inversión que hacemos de recursos públicos en eso y los gastáramos en conservación de la naturaleza y, por supuesto, en salud, para que no me reñáis los de esta mesa, que entiendo que es muy importante, nos iría muchísimo mejor. Y esa yo creo que es la mejor manera de ayudarles. O sea, programas integrales, una visión global y integrar todos los aspectos, pero sobre todo asumir también nuestras responsabilidades y empezar el cambio aquí, desde luego. Muchas gracias, Luis. Pues no solamente en estos países hay que comunicar correctamente estos riesgos. Yo quería preguntarle a Juan José cómo de importante es cuidar esa comunicación de los riesgos para la salud y del impacto económico que van a generar la zoonosis. Yo, si me permites, María, empezaría por lo segundo, para Perfecto. continuar con el planteamiento que ha hecho Luis, con el que estoy totalmente de acuerdo. Es decir, es que tenemos un sistema que hay que modificar de alguna manera, si no, los riesgos van a ser evidentes y cada vez mayores, eso está claro, ¿no? Hombre, lo que sí que hay que constatar es que las zoonosis tienen un impacto, claro, lo han tenido siempre, toda la vida, y lo siguen teniendo muy grande en la economía de las comunidades, de los países, ¿verdad? Y eso es una realidad que es indudable. Tanto, pues, por ejemplo, el caso del mundo animal, las zoonosis afectan gravemente a la capacidad productiva de los animales. Eso, imaginaos, eso es grave aquí, pero si estamos pensando en un país del África profunda o de Asia o de Latinoamérica, pues es que si realmente aparece una zoonosis o se plantea que hay que controlar esa zoonosis, pues al final hay problemas. Hay problemas, por ejemplo, en la producción ganadera, animal, porque aumenta la morbilidad y la mortalidad de animales. Y eso tiene un precio, y eso tiene un valor. Y la pérdida productiva, por supuesto, lo tiene también. No hay que olvidar algo que, curiosamente, lo está teniendo un impacto muy importante en Estados Unidos, que es el control, las medidas de control y de prevención. Es decir, hay muchas enfermedades zoonóticas para las cuales hay unas pautas establecidas que hay que cumplir sí o sí, porque así está recogido por parte de las autoridades sanitarias internacionales, ¿eh? Por ejemplo, pues, cómo se tratan los brotes. Bueno, pues ya se ha hablado de las vacunas, que son muy importantes. Desde luego, en el ámbito humano hay antivacunas. En el ámbito animal, los veterinarios no conocemos los antivacunas. Siempre estamos convencidos que si hay una buena vacuna, hay que utilizarla con todos los respetos, a unas sabiendas que puede haber reacciones adversas. Evidentemente, esto siempre es posible, ¿no? Pero hay una cosa muy clara, sobre todo, que es un punto clave, que está en discusión. Es cuando aparece una enfermedad zoonótica importante, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es la mejor forma de abordar esa situación? Hasta ahora era el sacrificio de animales. El sacrificio puede ser de miles o de millones de animales. ¿Para qué? Para contener la progresión de esa enfermedad. Bueno, decía Estados Unidos, el señor Trump, que es tan listo y que tiene esas ideas tan estupendas, ¿verdad? Pues se ha topado con algo que no se esperaba, que es que los precios de los huevos se han multiplicado por 5 y resulta que no sabe qué hacer, porque además no se ha dado cuenta de una cosa, que es que hay que importar de otros países que no tienen el problema. Huevos, que les saldrá más baratito, ¿verdad? Pues él no ha entendido la cosa así. ¿Por qué? Pues porque el caso de antes de la gripe aviar apareció un enorme número de brotes en todo Estados Unidos. Al saltar a la vaca todavía se ha complicado más y eso tiene un coste, y es que los huevos, el precio de los huevos ha subido, ¿eh? Y eso también en España ha subido, no os habéis dado cuenta que ahora son más caros, porque se ha trastornado un poco el panorama internacional. Bueno, ¿tiene sentido eso? Pues mirad, eso en economías pobres es muy difícil sostenerlo, porque económicamente no es viable. Y además porque si tú no compensas a los propietarios no van a colaborar. El no admitir que tú sacrifiques sus animales aparentemente sanos para que la enfermedad no se propague. Eso no lo entienden. Y hay países que no tienen economías. Por eso yo creo que hay una cosa muy importante en los brotes. Lo decías tú antes, me parece que eres tú, Luis, o eres tú, Fernando. Es decir, hoy ya no se puede ver la perspectiva de este ámbito de la zoonosis desde un punto de vista local, y menos desde un punto de vista estrictamente europeo, que somos una economía rica, una economía de grandes recursos y tal, sino que la clave es cuando aparezca un problema en un sitio del mundo, hay que actuar allí, y hay que dar dinero.
y hay que enviar expertos. ¿Para qué? Para que el problema no se propague. Entonces, pero de un coste económico que está claro, ¿no? Y después, hombre, pues es verdad que las enfermedades animales, y en particular, todas, y en particular zoonosis, son barreras comerciales. En cuanto España comunica que ha visto un brote de no sé qué en tal sitio, inmediatamente, pero al día siguiente, 10 o 15 países del mundo interrumpen la importación. Y eso, claro, tiene un coste muy importante. Imaginar lo que significa en un país de recursos pobres que no tiene esa posibilidad. Y después, hombre, pues son claramente barreras comerciales. En el caso de humana, pues los costes, evidentemente, de tratamientos, etcétera, etcétera. También las economías locales, las restricciones del turismo, la incertidumbre en los mercados. Las enfermedades hoy son unos problemas a veces de la bolsa, que es que producen, en cuanto hay un problema, un cambio en los precios. Y eso, evidentemente, pues al final genera problemas. ¿Qué hay que hacer? Pues un poco de todo, un poco lo que estabais diciendo antes vosotros. Pues habrá que reflexionar un poco, a ver si el modelo que tenemos es el correcto, si las medidas que estamos adoptando son las más, incluso fijaros en términos económicos, son las más económicas, que habría que verlo, y si realmente con esto vamos a resolver problemas o vamos a crear problemas. Bueno, Juan José, muchas gracias. Fernando, tengo otra pregunta para ti. Está relacionada con la comunicación y con la participación ciudadana. En los planes de prevención de zoonosis y de enfermedades transmitidas por vectores, me gustaría saber cómo se puede o cómo se esté implicando a la ciudadanía. Y, por otro lado, reflexionar sobre si una ciudadanía implicada activamente en la prevención puede necesitar un abordaje diferente en la comunicación, en la educación sanitaria, y si ahí se tiene en cuenta el enfoque One Health. Sí, me alegro de que me hagas esta pregunta. Mira, los planes que nosotros desarrollamos, obviamente el punto de partida son los métodos tradicionales de generar este tipo de planes. Pero llevamos ya, yo calculo que unos 10 años, tratando de incorporar aspectos nuevos. Uno de ellos es precisamente lo que llamamos ciencia ciudadana. Nosotros ahora mismo, nuestro plan de vectores tiene un componente muy importante de utilización de lo que todo el mundo sabe, de lo que todo el mundo conoce y de toda la información que tiene todo el mundo. Esa información puede estar en la cabeza de las gentes, puede estar en su teléfono móvil, puede estar en su ordenador, puede estar en múltiples lugares. En este plan de control de vectores que he mencionado antes, por ejemplo, tenemos una colaboración muy estrecha con un proyecto de una universidad de Cataluña que se llama Mosquito Alert. Es un proceso en el que el objetivo original era valorar la utilidad de esta ciencia ciudadana. La población ve mosquitos a su alrededor, la población sabe qué mosquitos tiene a su alrededor y la población sabe cuántos hay o cuántos no hay. Inicialmente el objetivo era valorar la utilidad de la ciencia ciudadana con la excusa de los vectores. Al final se ha acabado convirtiendo en un proyecto para el control de los vectores con la excusa de la ciencia ciudadana. Nuestro objetivo ahora mismo es que esa metodología se pueda aplicar a muchos otros planes que tienen que ver con zoonosis, por ejemplo, la transmisión respiratoria, alimentaria, etc. Esta plataforma de Mosquito Alert, que inicialmente trabajaba con mosquitos Aedes, el Aedes albopictus, el mosquito tigre que todos conocemos, luego se amplió a otros géneros de mosquitos, la hemos reproducido para las enfermedades transmitidas por garrapatas. Y tenemos ya Mosquito Alert, Garrapata Alert. Y todo esto se trabaja con ciencia ciudadana. Son la población que puede hacer foto a los mosquitos que circulan en su entorno, que antes no circulaban y que los puede mandar a través de plataformas específicas a expertos que los identifican y valoran el riesgo que eso puede suponer para el resto de la población. Hay una interacción entre expertos y población, hay módulos de formación de esas personas que quieren contribuir, está abierto a todo el mundo, y además hay una parte es reservada para las administraciones que tienen que controlar esos riesgos. Esa parte reservada para las administraciones permite generar los mapas de riesgo, permite identificar los puntos donde se tienen que hacer actuaciones de control vectorial por parte de las administraciones y otra parte que es de pura comunicación de cómo la población general puede controlar esos riesgos para la salud. Se está haciendo, como comento, para enfermedades transmitidas por mosquito Aedes, por mosquito Culex, y ahora, desde hace unas pocas semanas, tenemos también la plataforma para las enfermedades transmitidas por garrapatas.
Hasta ahora son enfermedades vectoriales, de transmisión vectorial, zoonosis de transmisión vectorial. Lo que queremos es que este conocimiento ciudadano, que es mucho, se pueda utilizar para muchas otras cosas. En concreto, queremos ver si hay opciones, es más difícil, pero si hay opciones para las enfermedades de transmisión respiratoria, zoonosis de transmisión respiratoria. Queremos ver la posibilidad de utilizarlo para zoonosis de transmisión alimentaria o para aquellas relacionadas con calidad del agua. Obviamente hay sistemas oficiales de vigilancia que nos permiten identificar parte de todo esto, pero el aporte de la ciencia ciudadana nos da una ubicuidad de los sistemas que de ninguna manera podríamos conseguir únicamente con medios oficiales. Y eso es una mejora muy sustancial. Y además es un modelo que se está siguiendo con mucha atención por toda Europa y que se está intentando reproducir en otros países. Estas plataformas, algunas de ellas ya han sido requeridas por otros países para ver cómo pueden aplicarlas en sus territorios. Y no solo países, sino también organismos internacionales como pueda ser el Centro Europeo de Control de Enfermedades o la Organización Mundial de la Salud. Esto se puede hacer aquí. Esto difícilmente lo pueden hacer en países de bajos recursos, como mencionaba Juan o como mencionaba antes Isabel. Y yo creo que, aunque nosotros tengamos la capacidad de desarrollar todo esto, tenemos que ser conscientes del mundo en el que vivimos porque las fronteras no existen. Antes mencionaba Luis la movilidad de las personas y de las mercancías. Es brutal. La capacidad de movimiento que tenemos son cientos de miles de millones de movimientos al año. Yo, en concreto, tengo mucha más relación al cabo de un mes con personas de 15 o 20 países que con mi vecino. Mucha más. Por mi movilidad, por mis viajes, por mis relaciones. A mi vecino lo veo de ciento a viento. En cambio, estoy constantemente en reuniones internacionales con gente de muchos países. Esto modifica completamente el patrón, no de la dinámica intrínseca de las enfermedades infecciosas y de las zoonosis, por tanto, sino de los comportamientos humanos que modifican el impacto potencial y la diseminación, lo que transforma una dinámica de una enfermedad infecciosa en una dinámica epidémico-pandémica. Y eso ha cambiado en estas últimas décadas por cambios en los comportamientos de las personas, en la forma en la que nos relacionamos, en la forma en que nos movemos. Todo esto se puede controlar de alguna forma en países desarrollados, pero en países en desarrollo es muy difícil que puedan controlar esta entrada masiva y constante de riesgos que les vienen. Y como decía Isabel, o equilibramos de alguna manera el mundo, o vamos a acabar teniendo un Elysium, no sé si habéis visto la película, con la luna esa artificial donde estará la gente y luego todos los demás muriéndonos en la Tierra. Y eso es lo que tenemos que evitar. Tenemos que conseguir que toda esta ciencia, todo este conocimiento de la población y también de las administraciones se convierta en algo que tenga un impacto bueno en la salud de la población. Bueno, pues muchísimas gracias, sobre todo a los ponentes, porque creo que incluso casi hemos logrado recuperar un poquito del retraso y vamos a dar pie solamente a 2 preguntas, ¿vale? Porque por aquí estamos y creo que aquí ya hay una mano levantada y por allí otra. Pues ya está. Son las 2 preguntas que tenemos. Como creo que si no, en particular luego podemos preguntar algo más. Sí, te escuchamos, creo yo. ¿Me escucháis? Bueno, es una pregunta a toda la mesa que me quiera contestar, especialmente a Isabel. Frente a este problema de los antibióticos que habéis comentado, que ya se intuye que en 2050 será un problema tratar enfermedades con antibióticos, ¿qué opinión os merece la terapia fágica para infecciones bacterianas en animales y humanos? Si pensáis que hay que fomentarlo, se está fomentando, porque ahora sería el momento de fomentar este tipo de terapias, porque nadie ha dicho nada sobre el tema, entonces quería saber vuestra opinión y no se oye nada. Si hay que fomentar. Pues yo me voy a repetir, Fernando, me alegra muchísimo que me hagas esa pregunta, porque, bueno, personalmente mi última etapa de científica básica la desarrollé trabajando con un grupo del CIB muy potente
analizando una autolisina de un fago que era capaz de, en una infección experimental en ratón, eliminar y tratar a los animales que sobrevivían ante una infección por neumococo resistente, ¿no? Entonces, yo me despedí de esa etapa y luego pasé a trabajar en enfermedades bacterianas transmitidas por vectores, pero mi última publicación fue en ese aspecto, en terapia fágica. Y ahora, como subdirectora general del Carlos III, pues uno de los grandes objetivos que tenemos es en una unidad que estamos desarrollando de terapias avanzadas, adaptarlas a las blancas que tenemos proyectadas para producir CAR-Ts y otras terapias celulares o terapias génicas, adaptar al menos una de las salas blancas que vamos a construir para el desarrollo de terapias fágicas, porque lo vemos como una opción que, bueno, ya se está utilizando en clínica, pero sobre todo en uso compasivo, porque no está regulado. Hay que regularlo, hay que hacer ensayos clínicos, pero sí que es verdad que existe movimiento también desde el Consejo de Investigaciones Científicas. Hay grupos muy potentes trabajando en fagos animales, fagos de plantas, y desde el Carlos III queremos liderar un poco ese grupo de fagos dirigidos a clínica humana, en el que tenemos muchas esperanzas de que esto pueda ser en muy poco tiempo una opción factible, una opción práctica para muchos pacientes que hoy en día no tienen respuesta a tratamiento terapéutico. Gracias. ¿Te importa si hago un Sí, añadido? no, por favor, por supuesto. Sí. Bueno, a mí las terapias fágicas me fascinan, igual que me fascina el uso de virus como cascarones vacíos para introducir ADN, material genético en los patógenos. Yo creo que es claramente el futuro en la parte de tratamiento, pero yo creo que aquí hay dos líneas. Una es desarrollar nuevas metodologías de tratamiento que reduzcan los riesgos de resistencias, que son muy altos, y como decía Isabel, de aquí a nada va a ser uno de los mayores problemas de salud pública, pero creo que hay otra línea que tenemos que ir explorando, que es el desarrollar poblaciones resilientes y refractarias. Ahora mismo hay mucho trabajo también para algunas cosas, no todo sirve para todo. Vamos a tener que necesitar un abanico muy grande de productos y de plataformas de desarrollo, pero es cierto que estas son las principales. Pero tenemos que conseguir poblaciones refractarias, garantizar que la microbiota de nuestra población es la adecuada, que reduce los riesgos de infección, sobre todo en procesos intestinales, pero también en cutáneos y en respiratorios. Tenemos que conseguir que nuestra población y la del resto del mundo esté en una situación inmunológica correcta y que reduzca el riesgo de que un patógeno que en una persona normal no produciría mayor problema, se controlaría y no generaría incluso ni apenas transmisión, que en pacientes concretos sean, digamos, reservorios de la transmisión. Esto nos sucede, por ejemplo, con el virus de la polio. Tenemos personas que están incluso vacunadas y que llevan 20, 30 años excretando virus de la polio, sin estar enfermos. Y suelen estar asociados a personas con inmunodeficiencias. Entonces, yo creo que tenemos que trabajar en varias líneas para reducir los riesgos de las resistencias, tanto los tratamientos adecuados que reduzcan los riesgos de que se generen resistencias, como en tener poblaciones más resilientes y más resistentes a las infecciones. Muchas gracias. Pilar. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos por la presentación. Soy Pilar Pallarés, del Instituto de Salud Carlos III. Mi pregunta yo creo que es un poco para... Creo que no se oye bien. A ver. Mi pregunta Ahora. es yo creo que para todos. En línea de lo que comentaba Isabel, de no encapsular Europa como una zona, ¿no?, libre de agentes infecciosos, si no tendríamos que empezar por nosotros mismos. Yo soy veterinaria, hay 17 legislaciones diferentes del plan de vacunación de animales. Juan José Badiola nos habló de la rabia. La rabia en Madrid se vacunaba cuando yo estaba estudiando la carrera y, sin embargo, en Andalucía pues, se empezó a vacunar de forma obligatoria hace 15 años, ¿no? Y en distintas especies. Nosotros solo perros, los demás perros-gato. En humano desconozco, pero creo que también hay distinta política de vacunación. Esa es una de las preguntas. Y una muy breve.
Ministerio de Sanidad desde fuera parece sanidad humana solamente, ¿no? Entonces mi propuesta es, si no tendría que haber, ya que nos llamamos One Health, una sola salud, pues un departamento, algo, una agencia que se llame One Health dentro del Ministerio de Sanidad. Creo que quizás Juan José nos puede hablar un poco. ¿Tú quieres contestar o Fernando? Hombre, ha hablado del Ministerio de Sanidad. No entendía bien lo que A ver, se dio mal. A nivel global ha habido muchas iniciativas en estos últimos años para tratar de unificar todos los sectores implicados en la salud del mundo. Una de ellas es la creación de lo que se llama Alianza Cuatripartita entre la Agencia de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la FAO, la Agencia para Alimentación, y nunca me he sabido el nombre completo, la FAO, la OMS y lo que antes era la OIE, la Organización Internacional de Ciencias, que ahora es la ONSA, la Organización Mundial de Sanidad Animal. Sí. Estas 4 organizaciones sí que han propuesto que exista en todos los países una autoridad que aúne a los diferentes sectores que participan en esto, que desde mi punto de vista, igual me meto aquí en un lío, pero desde mi punto de vista, esta salud global, esta única salud de la que todos hablamos, no es salud animal, medioambiental y humana. Incluye ciencias del comportamiento, incluye economía, incluye uso de la tierra, incluye desarrollo científico, incluye mucho más que los 3 sectores que habitualmente solemos incluir en esto. Esta unidad es un compromiso blando a nivel global para tenerlo en todos los países. Y esta solicitud a los países a través de las diferentes de estas 4 organizaciones se empezó a hacer hacia el año pasado. Todavía no hay muchos que tengan identificada la unidad, pero sí que la va a haber. Lo que sí que hacen cada una de estas 4 organizaciones es desarrollar con filosofías comunes diferentes programas que pueden favorecer la respuesta global. Desde el punto de vista de la salud humana, se aprobó la semana pasada en la Asamblea Mundial de la Salud el plan pandémico, el plan de prevención y control de pandemias a nivel global. Ese plan ha sido muy difícil sacarlo adelante. Hemos estado 3 años negociándolo y se sacó por votación en la Asamblea Mundial de la Salud, y esa votación fueron 124 países a favor, ningún país en contra y 11 países se abstuvieron. De los 11 países que se abstuvieron, 5 eran de la Unión Europea. Cuando la Unión Europea, la Comisión en concreto, había estado estos 3 años llenándose la boca con que si este plan iba a salir es porque lo proponía y lo impulsaba la Unión Europea. A veces decimos muchas cosas y no cumplimos ninguna. El plan ha salido, ahora vamos a tener que ir implementándolo progresivamente. Este plan trata de buscar ese equilibrio del que hablaba antes Isabel entre los países desarrollados y con menos recursos. El problema es que una gran parte de los recursos necesarios para responder a las pandemias están en manos de empresas privadas. Y ese es el escollo que ha hecho que la Unión Europea, la Comisión Europea y esos 5 países en concreto se hayan abstenido o hayan dificultado mucho las negociaciones para conseguir este acuerdo. Porque una vez pasada la pandemia, 5 años después de la pandemia, la salud de las personas ya no interesa. Vuelve a interesar únicamente el negocio de las empresas bandera de los países de la Unión Europea. Y eso viene de nuevo a lo que comentaba antes. Tenemos que cambiar nuestro modelo de pensar y de entender el mundo. Bueno, pues si me permites... Sí, un minutito, que si no Jesús me está mirando ya así con mirada láser. Bueno, no, simplemente decir, como estoy de acuerdo en lo que te has planteado, sí que es cierto que echado nosotros, desde el punto de vista nuestro, veterinario, de la salud animal, sí que es cierto que somos muy críticos todos, ¿verdad?, hacia las distintas políticas que hay en el propio país. O sea, el caso que ya ha señalado de la rabia es un caso muy claro. Es decir, la rabia, evidentemente, está... España está teóricamente libre de rabia desde hace unos años, pero todavía hay casos de rabia. En Melilla y en Ceuta tenemos casos de rabia todos los años.
Hay gente que viene, que están en Centro Europa o en Europa y después van a Marruecos y traen perros y traen todo tipo de animales. Es decir, no tiene sentido que cada comunidad autónoma tenga una legislación, no cada, pero casi una legislación diferente. Pero también hay que ser positivo. Yo de verdad creo, yo siempre pienso, procuro ser en positivo. La Unión Europea tiene un papel muy importante. En el ámbito alimentario sí que hay que decir que Europa desde hace años que ha cogido el timón de la cuestión y se hace lo que hay que hacer de forma armonizada en todos los países de la Unión. Eso ha sido muy importante y es lo que ha logrado que el ámbito de la seguridad alimentaria se haya expandido de forma homogénea a todos los países de la Unión. Otra cosa son otros países, eso es otra cuestión, pero sí que en ese aspecto sí. Yo ahora lo que he hecho falta y lo que ha tenido Europa no ha tenido es el control de la salud pública, que ha ido un poco cada país lo que le ha parecido. Ahora yo creo que ya la situación es cambiante, vamos, espero, en positivo. Hasta 2002 la salud de la población europea no entraba dentro de los acuerdos de la Unión Europea. No. La Unión Europea era una unión comercial. Curiosamente, obviamente la producción agraria es un componente de mucho peso en esa relación comercial. La salud de las personas... Sí, eso radica hasta el año 2002. Que viene de la política agraria común, que fue una de las razones fundamentales de la creación de la Unión Europea, junto con el asunto del carbón y demás. Pero bueno, vamos al presente positivo. Yo creo que también la creación del Centro de Estocolmo ha sido importante, Fernando, ¿verdad? Porque eso plantea una nueva visión y que en principio eso anime a la Unión Europea a tener, bueno, pues una visión que es lógica y lo que dice Fernando es verdad, que hay una paradoja que, hombre, algo tan importante como la salud humana no esté en manos de la Unión Europea. Y eso, hombre, sí que hay que ser, Fernando, la política de vacunas frente a COVID ha sido positiva, yo creo, desde la Unión Política, muy positiva. O sea, eso hay que reconocerlo. La buena noticia es que cuando es necesario, trabajamos juntos y muy bien. Eso es. El problema es que en cuanto deja de ser necesario, nos olvidamos de prepararnos para la siguiente. Claro, bueno, pues creo que nos quedamos con esa buena noticia y os pido un fuerte aplauso para esta mesa tan interesante.